Buenas noches a todos nuestros oyentes, le damos la bienvenida a este espacio de reflexión y diálogo. Hoy queremos compartir con ustedes un tema difícil pero urgente de analizar, una problemática que marca profundamente la vida de nuestra ciudad y en especial nuestros jóvenes entre 15 y 25 años. Queremos empezar con una pregunta que nos interpela a todos. ¿Qué está pasando en Cartago para que la violencia, el microtráfico y la desaparición forzada se conviertan en una realidad tan cercana? En este podcast realizaremos un análisis de coyuntura que nos permitirá comprender mejor esta problemática y sus causas y sobre todo el impacto que tiene en nuestras comunidades. Esta noche nos acompañan dos invitadas muy especiales que compartirán con nosotros una experiencia que ha marcado sus vidas. Para empezar, vamos a ubicarnos de manera geográfica. Cartago es una ciudad que está ubicada en el norte del Valle del Cauca, con un número de habitantes de 135.365 aproximadamente. Se destaca por ser capital del bordado, tradición propia de mujeres cabeza de hogar. Entre sus riquezas se destacan sus recursos hídricos, representados por el río de la Vieja con gran historial cultural. Cartago muestra la presencia de sitios históricos y arquitectónicos de gran valor, como iglesias, casonas coloniales y otros monumentos emblemáticos. Estos sitios reflejan la riqueza histórica y el legado cultural de la ciudad. Para los que hemos crecido en esta ciudad, hemos visto una gran riqueza cultural y escuchamos a nuestros abuelos contar historias cuando empezaban a conformarse como pueblo. Y con qué emoción nos sentábamos a escucharlos cuando nos compartían sus historias, cuando todos iban a lavar al río y de esta manera interactuaban con las demás personas. También cómo no recordar cuando nos contaban que el tren pasaba y que ese humo blanco salía y se iban al puente a visibilizar el paso de este tranvía, que hoy en día se llama Puente de la Máquina, pues desde allí se puede observar el gran río con su imponencia y sus grandes historias. Compañera Lina, muchas gracias por habernos hecho ese recorrido histórico de nuestra ciudad y pues dando continuidad a nuestro análisis de coyuntura sobre la violencia y desaparición forzada en nuestra ciudad, pues quiero presentar mi experiencia vivencial y personal sobre este flagelo que nos afectó este año. Estamos en un proceso de recuperación y de duelo frente a este hecho que nos tocó directamente y donde pudimos vivenciar y tener muy de cerca las personas afectadas, demás personas afectadas, estar cerca de las autoridades y pues ver todo el proceso de trabajo que se hace y pues que queda como invisible. Donde las familias tienen que recuperarse en solas, donde no se les brinda como un acompañamiento ni permanente y digámoslo que tampoco pues hay unas respuestas que den tranquilidad y que puedan estas familias como descansar. Por el contrario, empiezan a generar mucho más incertidumbre. Entonces paso pues a hablar un poco en este podcast sobre nuestra ciudad que se enfrenta actualmente a una compleja crisis social marcada por la persistencia de la violencia urbana, el microtráfico y el alarmante aumento de casos de desaparición forzada. Este panorama no es solo un fenómeno aislado, sino que es el resultado de un entramado histórico, económico y social en el que confluyen factores estructurales como la desigualdad, la debilidad institucional y la presencia de economías ilícitas profundamente arraigadas. Hay una debilidad institucional que es más que evidente, donde, como lo refería ahora, las autoridades pues no es que colaboren mucho ni tampoco llevan a un término las investigaciones. Esta ciudad de Cartago en la década de los 80, compañeras, fue una ciudad muy golpeada por la violencia.
y sobre todo también por los grandes capos de la mafia. Se fueron debilitando, digámoslo, como estas estructuras, pero a raíz de esto queda el microtráfico, que se ha convertido en uno de los motores más visibles de la violencia local. Hay bandas estructuradas criminales que disputan el control territorial de barrios y zonas periféricas, generando así un clima de miedo e inseguridad que afecta directamente a la vida cotidiana de los habitantes. Habitamos en una ciudad que, como lo decía la compañera, que si bien es cierto, tiene una gran riqueza cultural, también vivimos una inseguridad y los habitantes vivimos con miedo, ¿sí? Porque los hechos de violencia se cruzan en las calles dentro de un día normal, en lugares que pueden haber muchos habitantes, muchas personas, muchos transeúntes, y digámoslo que pues esto pasó a ser normal. Este fenómeno no solo deteriora la seguridad ciudadana, sino que también se asocia con el reclutamiento de jóvenes, la deserción escolar y la normalización de la violencia como forma de resolución de conflictos. La desaparición forzada es como la parte y la vía más alterna de estas bandas, ¿no? Cualquier cosa que suceda, pues la vía de ellos es desaparecer, silenciar, callar voces, y por ende, pues si hay familias que alzan su voz por sus seres queridos, pues también son amenazadas, desplazadas. La desaparición forzada, aunque en ocasiones es invisibilizada por el ruido mediático de otros delitos, constituye una de las experiencias más graves de esta coyuntura. Muchas de estas desapariciones están vinculadas a disputas entre grupos armados locales, que son los que de una u otra manera dominan la ciudad, dominan ciertos sectores, y entre ellos se hacen un ajuste de cuenta o mecanismos de silenciamiento de líderes y personas que se oponen a las redes ilegales, entre estos, como lo hablaba ahora, las familias. Para las familias, este delito pues provoca una doble victimización. ¿Por qué razón? Pues porque sufrimos la desaparición, pero tampoco somos escuchados. La pérdida de los seres queridos pues han dejado un vacío muy grande de respuestas por parte de las autoridades que no dan solución y que rebotan los casos a otras ciudades donde todo queda en la impunidad y en el silencio. Compañeras, tenemos entonces que frente a esta coyuntura de análisis, los factores que se disputan es el control social y territorial de Cartago, principalmente en sectores estratégicos para el microtráfico y otras economías ilegales. Hechos principales. En los últimos años, Cartago ha registrado un incremento de los homicidios, enfrentamientos entre grupos delincuenciales y casos de desaparición forzada. Desde 2019 a la fecha, se registran más de 100 jóvenes desaparecidos desde donde sus familias perdieron todo rastro total de ellos, y asimismo poca colaboración por parte de las autoridades competentes. Esta situación ha generado tensiones y contradicciones. La principal tensión se da entre la necesidad ciudadana de vivir en paz y la persistencia de un modelo económico ilegal que alimenta la violencia. Se observa una contradicción y el discurso institucional. Mientras se habla de seguridad y recuperación de territorio, la percepción ciudadana es que el poder de las bandas no disminuye de manera sustancial. Asimismo, existe una tensión interna de las comunidades. El miedo al crimen limita la denuncia, pero la ausencia de denuncia perpetúa el poder criminal. También hay contradicciones entre la acción represiva de las autoridades y la falta de estrategias preventivas y de desarrollo social que ataquen las causas estructurales de la violencia.
Bueno, teniendo en cuenta todo lo escuchado en esta noche, desde nuestra perspectiva de trabajo social hacemos el siguiente análisis. El aporte del trabajo social es importante para este tipo de escenarios tan complejos que se presentan, no solamente para la sociedad, sino para los sujetos involucrados. Por eso, la prevención y el trabajo comunitario impulsan procesos de organización social que fortalecen el tejido comunitario, promueven la resiliencia y generan alternativas frente a las economías ilegales. La atención psicosocial a víctimas y familias acompaña la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, visibilizando las voces y promoviendo el acceso a redes de apoyo institucional y comunitario. La incidencia en políticas públicas permite participar en espacios de articulación con entidades estatales y organizaciones sociales para diseñar estrategias locales que aborden no solamente la seguridad, sino también las causas estructurales como el desempleo juvenil, la exclusión educativa y la falta de oportunidades. Y por último, la educación y la pedagogía social permite que trabajar con jóvenes y comunidades para desnaturalizar la violencia, fomentar la cultura de paz y abrir las rutas de participación ciudadana sea más efectivo. Reflexionar sobre estas coyunturas implica reconocer que el trabajo social no puede limitarse a una respuesta asistencial, sino que debe asumir un rol activo en la transformación social, generando procesos sostenidos que cuestionen las lógicas de poder y la exclusión que alimentan la violencia y el microtráfico en Cartago. La intervención debe orientarse a fortalecer la capacidad de las comunidades para resistir, proponer y reconstruir sus entornos, apostando a un futuro en el que la vida tenga más valor que el control territorial o el lucro ilegal. Esperamos que les haya gustado nuestro podcast. Es un tema muy complejo y muy difícil de abordar, pero nosotros como estudiantes de trabajo social quisimos compartir con ustedes un espacio reflexivo acerca de las situaciones que afectan a la comunidad cartagueña y donde una de nuestras compañeras ha vivido cerca de esta situación, viéndose afectada gravemente ella y su familia. Eso sería todo por nuestro podcast. Muchas gracias.